El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del IMER? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo una semana espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través del 1350 AM, plataformas digitales, radio por internet y la aplicación del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy vamos a platicar con un querido amigo que, pues bueno, ya nos acompañó en otras ocasiones, que es Héctor Carreón Perea. Él es especialista en materia penal, cuenta con varios estudios de Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestro querido invitado nos va a platicar sobre un punto muy importante que está vinculado con varios temas de relevancia nacional, que es el crimen organizado en México, es decir, estas actividades ilegales por células delictivas y que pues sobre todo tienen una alta disciplina y organización para poder seguir con sus actividades delictivas, pero para ese tema tan importante, nuestro querido amigo Héctor Carreón nos va a explicar. Bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias, Jessica. Siempre un gusto y un placer poderte acompañar en este espacio de Radio Ciudadana. Y qué bueno que lo has comentado y lo has puntualizado. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia como es la lucha contra la delincuencia organizada. Y si se me permite, poderlo vincular directamente con la manera en que se puede también preservar y promover el respeto de los derechos humanos en el marco de esta importante función que realiza el Estado. Nuevamente, muy agradecido y como siempre a tus órdenes. Pues muchas gracias a ti, querido Héctor, y hay que arrancarnos. Pues, ¿de qué va este tema del crimen organizado? Pues bueno, creo que es importante darle un contexto general a tus radioescuchas a propósito de lo que implica la delincuencia organizada. Es interesante porque cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada, a menudo o de manera general lo asociamos con temas como es el narcotráfico, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes y asimismo con otras expresiones que están vinculadas en redes sociodigitales. Sin embargo, es importante mencionar que cuando hacemos referencia a esta categoría de delincuencia organizada, es una categoría que no se había introducido legalmente en nuestro país, sino hasta el año de 1993. En el año de 1993, el constituyente o las y los constituyentes permanentes establecieron en el marco constitucional esa previsión sobre lo que debía entenderse de manera general la delincuencia organizada. Y a partir de esa categoría que se planteaba en la Constitución, se refería de manera general a esta figura, sin embargo no se definía su contenido y alcances legales. En ese sentido, por ejemplo, las instituciones del Ministerio Público que llevaban a cabo la investigación y persecución de los delitos consideraban que esta categoría de delincuencia organizada podía llegar a constituir un agravante en el marco de pues esos juicios que hacían directamente las personas agentes del Ministerio Público para llevar a cabo una imputación, esos juicios de tipicidad, por así decirlo, y condicionaban también de manera general pues las medidas restrictivas de la libertad que se imponían directamente por las autoridades jurisdiccionales. Entonces, de manera general, me gustaría mencionar que esa categoría ingresa directamente a la Constitución en 1993 y a partir de ahí comienza a plantearse también la necesidad de establecer una ley especial o una ley federal contra la delincuencia organizada que pues tiene diversos aspectos que me gustaría recalcar al respecto.
Oye, Héctor, y pues bueno, ya nos explicas que es desde el 93 en el que se introduce esta figura de crimen organizado en el país, en esta legislación, y pues bueno, ya llevamos 31 años con esta figura a nivel papel, pero ¿qué hay sobre esta figura en términos materiales? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? Porque comentabas que pues bueno, no se tenía claridad sobre cuántos elementos podían estar involucrados o cuántos aspectos pudieran interrelacionarse con el crimen organizado, pero a 31 años de esta introducción en el marco legal, ¿ya tenemos un mejor escenario? Sí, qué bueno que lo puntualizas de esa manera y es importante que lo aclaremos en ese sentido. Ya lo había comentado, en 1993 se establece de manera muy general esta categoría, pero a raíz de esta categoría que no definía formalmente lo que debíamos de entender por delincuencia organizada, se hace necesario incorporar o publicar esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde ahora sí se plantea de manera puntual qué es lo que debía entenderse o cómo deberíamos comprender este delito que se sancionaba por el mero acuerdo de organización. Entonces, en 1996, particularmente en los primeros artículos, en el artículo 2, se establecía que cuando dos o tres tres o más personas acordaran organizarse o se organizaran para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algunos delitos, como pudiera ser, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, serían sancionadas por ese solo hecho. Es decir, por el hecho de pertenecer a esa corporación o a esa organización o que fueran miembros de la delincuencia organizada. Esto es importante tomarlo en consideración porque a raíz de esta, digamos, de esta estructura legal que se planteó en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la misma sufrió diversas reformas conforme fue evolucionando el marco legal y también constitucional. Y en ese sentido se estableció en el 2009, se reforma esta ley para adecuar la definición y que el mero acuerdo de organización pues no fuera castigado o sancionado por esa simple circunstancia. Y obviamente desde esa perspectiva pudieran también contemplarse algunos aspectos o algunas recomendaciones que en el ámbito internacional se fueron planteando, sobre todo a partir de esta suscripción de algunas convenciones o tratados internacionales, como es el caso concreto la Convención de Palermo. Es decir, a partir de esos compromisos internacionales, también el Estado mexicano comienza a hacer compatible el marco legal y el marco constitucional y desafortunadamente con motivo de esta evolución o estos planteamientos, se vuelve a plantear esta circunstancia compleja y categoría compleja que desde 1996 se había planteado y que sancionaba el solo hecho de pertenecer o acordar organizarse para realizar en forma permanente o continua o reiterada una determinada conducta delictiva asociada principalmente con este tema de delincuencia organizada. Oye, Héctor, y ahorita, por ejemplo, ¿qué otros aspectos contempla el crimen organizado, esta delincuencia organizada? Porque nos decías sobre el tema del tráfico de drogas, de estupefacientes, pero ¿a qué otros delitos se ha ampliado esta organización criminal? Sí, qué bueno que haces esta pregunta porque ya como lo habíamos mencionado, en el 2009 se realizan estas reformas, estas adecuaciones, pero nuevamente el 16 de junio del 2016 se introducen dos delitos más basados, como ya lo había mencionado, en la propia Convención de Palermo, pero adicionalmente la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2 establece no solo el tipo penal de delincuencia organizada que está asociado también con el concepto que recoge la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que comienza también a ampliarse el catálogo de delitos que pudieran estar asociados a esa organización que se plantea por tres o más personas para realizar determinados hechos delictivos.
Entonces tenemos una diversidad de conductas delictivas que contempla también la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como podemos verlo, el caso concreto del terrorismo, el acopio y tráfico de armas. Ahora que es muy proclive esta situación o este fenómeno delictivo que tiene que ver con el tráfico de personas, el tráfico de órganos y asimismo algunos otros delitos que afectan el libre desarrollo de la personalidad, como pudiera ser también la corrupción de personas menores de 18 años y todos aquellos delitos en materia de trata de personas previstos en leyes generales. Algo importante que debemos considerar desde el punto de vista ciudadano es que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada encuentra un vínculo muy estrecho con otras leyes para complementar su propia aplicación. Entonces vemos que si bien el artículo 2 de esta ley establece qué debemos entender, digamos, por el delito de delincuencia organizada, este se encuentra asociado con la materialización de otras conductas delictivas que están contempladas en otras leyes generales. Pensemos concretamente esta ley general contra la trata de personas y pues algunos otros que están previstos también en aquellas leyes o aquella ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que como bien sabes, en la anterior, o bueno, en la actual administración, este ha sido un tema muy importante que ha tenido concretamente la necesidad de incorporar algunos aspectos fundamentales para su persecución y su investigación. Pues nos has explicado un contexto muy importante porque has abordado cómo inicia esta figura, cómo se implementa en la ley, cómo ha transitado en estos 31 años, que digo, ya llevamos varios años con estas figuras, sin embargo, es que hace 31 años pues empieza a legislar, a regular, a prever todos los escenarios posibles para combatir y erradicar el crimen organizado y cómo es que se ha ido especializando en diversos temas o áreas, no solamente con el tema de las drogas, sino también con el tema de los hidrocarburos. Pero creo, Héctor, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien, estamos con Héctor Carreón Perea platicando sobre crimen organizado en México. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos a una breve pausa. Estamos platicando con el doctor Héctor Carreón Perea, quien nos está explicando sobre el crimen organizado en México, cómo es que comienza a regularse en el año 93, es decir, hace 31 años. Nos explicaba cómo ha transitado esta figura a diversos tipos de delitos y nos explicaba que, pues bueno, ha sido muy marcado en el tema de hidrocarburos, no solamente con relación a las drogas. Pero platícanos, Héctor, ya que volvimos de esta pausa, pues cómo podemos identificar que estamos frente a un crimen organizado, a esta delincuencia organizada, de un delito o de un crimen de otro tipo de naturaleza. Bueno, es una pregunta compleja y requiere también una respuesta, un esfuerzo muy de resolución complejo, pero voy a tratar de ser lo más claro y democrático posible en mi contestación. Cuando nosotros analizamos o vemos ciertas complejidades en el marco de algunas expresiones o fenómenos delictivos, nos percatamos que muchas de ellas pueden cometerse de manera individual o bien pueden cometerse de manera conjunta. Por lo regular, cuando nosotros analizamos y tenemos la oportunidad de darle una lectura muy general a este tipo de leyes especiales como es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece de manera puntual que se entenderá como delincuencia organizada pues aquellas conductas que sean realizadas por 3 o más personas que se organicen de hecho para realizar de manera permanente o reiterada conductas que tienen como fin o resultado cometer estos delitos que ya habíamos comentado de manera particular, como pudiera ser la trata de personas, como pudiera ser el terrorismo o bien algunos delitos que están contemplados
en estas leyes federales en materia de hidrocarburos. Entonces, es importante mencionar que el tema de la delincuencia organizada desde siempre ha sido una categoría muy difícil de entender, una categoría, digamos, legal, constitucional, que ha implicado o que ha tenido implicaciones muy difíciles en torno a su comprobación y su investigación. Y es por ello que la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de ir incorporando nuevos hechos delictivos o comenzar a asociar esta organización con estas conductas que lesionan gravemente los intereses de la sociedad, prevé también la incorporación de algunas técnicas especiales de investigación para que pueda investigarse de manera contundente. Entonces, a partir de estas reformas que ya había mencionado, particularmente las reformas del año 2016, que iban de la mano también con el cumplimiento de la vacatio legis de la reforma constitucional de seguridad y justicia o el cumplimiento de ese periodo de implementación, se incorporan en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada también algunas técnicas especiales como pudieran ser las operaciones encubiertas para conocer las estructuras de organización, por ejemplo, las formas de operación y ámbitos de actuación e identidad de los integrantes de un grupo delictivo. Y adicionalmente se provee también al Ministerio Público, particularmente de la Federación, que podrá utilizar herramientas de investigación como es concretamente la vigilancia electrónica, los usuarios simulados, la colaboración de informantes o bien la generación de actividades o actos de inteligencia que permitan redundar de manera eficaz en el esclarecimiento de estos hechos que implican un fenómeno delictivo de carácter muy complejo a nivel nacional, incluso a nivel transnacional, y del que México, desafortunadamente, pues no es la excepción. Pues sin duda son varios elementos que nos deja sobre la mesa que deben ser analizados para poder darnos cuenta si estamos frente a un crimen organizado, sobre todo por cómo es que fluyen este tipo de organizaciones, de células delictivas, y cómo es que también pudieran estar involucradas con autoridades del Estado mexicano frente a un sistema de corrupción que, pues hay que decirlo, en términos de México Evalúa, pues advierten que más del 96% de los casos que se denuncian en México en todos los tipos de delitos, no solamente de crimen organizado, delincuencia, sino otro tipo también de delitos, pues más del 96% quedan en esta impunidad. Pero en este contexto, querido Héctor, ¿hay avances? Es decir, ¿vamos por buen camino o todavía tenemos bastantes desafíos? Creo que es importante que en el marco de la lucha y el combate a la delincuencia organizada existen retos mayúsculos y muy importantes que la mayoría de ellos está vinculado con el respeto y promoción de los derechos humanos. Yo lo había comentado, efectivamente se comienzan a establecer técnicas especiales de investigación de la delincuencia organizada, incluso se incorporan algunos esquemas de colaboración eficaz en la investigación de este tipo de delitos que están vinculados directamente con la participación de personas que desafortunadamente han sido miembros de una asociación delictiva bajo esa categoría que contempla la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y que se han convertido en beneficios procesales que tienen como propósito obtener declaraciones de colaboradores y perseguir a terceros, a pesar de ser delitos de gravedad y con penas muy elevadas. Entonces, es importante que en el marco tomemos en cuenta como sociedad y también como legisladores, como operadores del sistema de justicia penal, el combate a la delincuencia organizada se debe de establecer, o la investigación se debe establecer en un marco de respeto irrestricto de los derechos humanos. Y Héctor, ahorita nos comentabas, pues bueno, que se ha abusado mucho de esta figura como lo es la prisión preventiva oficiosa, pero también me haces reflexionar sobre la figura de esta amnistía, de esta figura que se ha implementado mucho con este perdón que puede otorgarse desde el Ejecutivo Federal para determinados delitos y justamente para contribuir en términos generales a la investigación. ¿Esto va involucrado también con el crimen organizado o podría incluso ser más dañino este tipo de figuras para el país?
Bueno, dentro del marco de la investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada, como lo había comentado, se han establecido algunas técnicas de investigación especializada que pueden, si no son utilizadas de manera adecuada, pueden traer consecuencias muy perniciosas para el respeto y protección de determinados derechos. En ese sentido, vemos que algunas operaciones encubiertas desafortunadamente no cuentan con la autorización previa de la autoridad jurisdiccional. En el caso de la colaboración eficaz en la investigación de este tipo de delitos, el Poder Judicial de la Federación ha confirmado a través de determinadas resoluciones que existe un régimen de excepción y en el cual el Ministerio Público de la Federación puede, por ejemplo, otorgar criterios de oportunidad tratándose de delitos de delincuencia organizada, y eso ha merecido en algunos contextos o en algunos informes que incluso ha emitido la propia Organización de las Naciones Unidas a través de determinadas agencias especializadas de ese sistema onusiano, que esto podría tener consecuencias para el ámbito de la protección de los derechos humanos. Y algo muy importante, en el ámbito de la procuración de justicia, desafortunadamente existe una creciente militarización de dichas funciones y propiamente de la seguridad pública, incluyendo el propio militarismo en la conducción de la política criminal del Estado mexicano. Considero que existen muchos retos en la lucha contra la delincuencia organizada, y uno de ellos que está muy presente tiene que ver con el fortalecimiento de la independencia judicial y, por supuesto, la garantía en la autonomía del Ministerio Público, particularmente de la Federación, que son quienes llevan a cabo la investigación de estos delitos de acuerdo a la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y, por supuesto, la promoción de otro tipo de medidas, como pudiera ser concretamente recomendaciones que se han establecido a nivel regional para llevar a cabo una protección efectiva de víctimas y testigos que en los casos en concreto y particularmente en estas problemáticas o en estos fenómenos delictivos puedan prestar algún testimonio o puedan, en este caso, participar activamente en la determinación de algunas medidas como puede ser la reparación del daño. Pues es que hay varios elementos y ahorita agregas uno más que es muy importante, que es el tema de la Guardia Nacional, el tema de los militares, el tema de también de las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de los ministerios públicos, de las fiscalías. Vaya, es un sistema que va involucrado incluso con el Poder Judicial. Pero querido Héctor, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, me pueden encontrar en la red sociodigital X, @Héctor Carreón P. Mi nombre es Héctor Carreón Perea y básicamente es la red sociodigital que utilizo para informar y comunicar de manera asequible pues los estudios y también análisis que estamos realizando actualmente a propósito de estos temas de gran interés nacional. Y si se me permite, también, Jessica, hay recomendaciones que he hecho a propósito de la adopción de políticas de acción coordinada y de asistencia internacional. Creo que esto también podemos visibilizarlo no solo desde el punto nacional, sino desde el punto de vista transnacional. Recientemente publiqué un artículo en la revista del Ministerio Público de la provincia de Ceará, en Brasil, donde tuve oportunidad de participar como ponente el año pasado. La pueden googlear directamente, retos en la cooperación internacional en materia de procuración de justicia, y comentarles que hace un par de días tuve la oportunidad también de compartir esta experiencia mexicana en un foro internacional que organizó el Tribunal Superior de Justicia Militar en Salvador Bahía. Y fue muy interesante porque estos temas no solo están alcanzando un interés a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Están tomándose en consideración lo que se está haciendo en México y ven con preocupación también cómo esa atención
a esta problemática puede no ser, digamos, lo más compatible con el respeto y promoción de los derechos humanos. Entonces, creo que es importante que nosotras y nosotros como ciudadanos tomemos conciencia de esta situación, estemos informados y, por supuesto, agradecer estos espacios de deliberación y también de conciencia crítica y ciudadana. Muchas gracias, Jessica. Pues muchas gracias a ti, querido Héctor Carreón, por explicarnos este tema tan importante del crimen organizado en México, cómo se involucran otros aspectos, otros temas, como el tema de hidrocarburos, cómo es que también converge el tema de las drogas, cómo es que también pueden haber otras autoridades que pueden involucrarse en la investigación, en la sanción, en la prevención, y que este tema se ha ampliado también a nivel regional, como nos comentas en el caso de Brasil, que también están haciendo importantes avances y análisis, que es el que nos compartes finalmente. Y pues bueno, yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes en el Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jessica. Cuídense mucho. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.